Hay técnicos que pasan por un país y se van, otros dejan huella. Pero muy pocos se enamoran tan profundamente de un lugar que no es el suyo, que lo defienden cuando nadie se lo pide, que lo alaban incluso cuando ya no están ahí. Matías Almeida llegó a México como un desconocido, un argentino con apenas experiencia en primera división, que venía de ascender equipos en su país. Nadie apostaba mucho por él. Pero en menos de 3 años se convirtió en leyenda, ganó 5 títulos con un equipo de puros mexicanos, y se ganó el corazón de millones. Hoy, desde España, donde dirige al Sevilla, sigue hablando de México. Sigue defendiendo al futbolista mexicano. Y acaba de soltar unas declaraciones que tienen a todo el mundo lleno de orgullo. Para entender la historia de amor entre Almeida y México, primero hay que conocer quién es realmente este hombre. Porque Matías Jesús Almeida no es un entrenador común, es alguien que vivió el fútbol de la manera más intensa posible, tanto en las victorias como en las derrotas. Nació el 21 de diciembre de 1973 en Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina. Debutó como futbolista profesional en River en 1992 con apenas 18 años. Era un mediocampista de esos que se dejaban todo en la cancha, de los que no retrocedían nunca, de los que preferían morir antes que rendirse. Con River ganó 4 títulos, incluyendo la Copa Libertadores de 1996, el máximo logro para cualquier futbolista sudamericano. Después llegó su etapa en Europa. Pasó brevemente por el Sevilla español en 1996, pero donde realmente explotó fue en Italia. Con la Lazio se convirtió en leyenda absoluta. Ganó el Scudetto en el año 2000, 2 Copas Italia, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa. La hinchada lo adoraba tanto que crearon banderas que decían Undici Almeida, que significa 11 Almeidas, porque querían 11 jugadores con su entrega y su pasión. También jugó en el Parma, el Inter de Milán y el Brescia, consolidándose como uno de los argentinos más exitosos en el calcio italiano. Pero la vida del futbolista profesional no fue solo gloria. A los 31 años decidió retirarse. Y lo que vino después fue devastador. Cayó en una depresión profunda que duró 5 años. Almeida, el guerrero incansable de las canchas, el que nunca se rendía, estaba destruido. Se fue al campo, a trabajar con vacas y caballos, intentando encontrarse a sí mismo lejos del fútbol. Él mismo lo confesaría años después. Fueron 5 años de sufrimiento intenso, donde tuvo todo materialmente pero sentía que no tenía nada. A los 35 años decidió volver. Regresó a River Plate en 2009 y vivió su mejor etapa como futbolista, con una madurez y una visión del juego que antes no tenía. Pero el destino le tenía preparada una de las experiencias más dolorosas de su vida. En junio de 2011, River Plate descendió por primera vez en su historia tras perder la promoción contra Belgrano. Almeida jugó ese partido, se ganó la 5ª amarilla y no pudo estar en la vuelta. River cayó y bajó a la B Nacional. Fue un trauma para toda Argentina. Ese mismo día, el 27 de junio de 2011, Almeida colgó los botines y asumió como director técnico de River. Sin experiencia, sin curso terminado, pero con toda la responsabilidad de devolver al club más grande de Argentina a Primera División. Y lo hizo. En una sola temporada ascendió como campeón de la B Nacional. Luego tuvo un paso irregular por la primera y fue destituido. Pero ya había demostrado algo, que sabía dirigir bajo presión extrema. Pasó por Banfield, donde en 2014 logró otro ascenso a Primera División con un estilo ofensivo y arriesgado que llamaba la atención. Jugaba con un 3-1-3, algo casi suicida para la Segunda División argentina, pero funcionó. Y fue justamente ese estilo, esa valentía táctica, lo que iba a enamorar a alguien del otro lado del continente. Pero de eso hablaremos en un momento. La llegada a Chivas. En agosto de 2015, Chivas estaba en crisis. Estaba al borde del descenso. Jorge Vergara, el dueño del club, estaba desesperado. Había tenido 19 técnicos en 13 años y ninguno había funcionado. La calle de la amargura, como él mismo la llamó. Fue entonces cuando Víctor Palacios, asesor de Vergara, recibió una llamada. Era el 12 de agosto de 2015, Chivas acababa de perder 1-0 contra Cruz Azul, y Vergara le dijo textualmente, «Esto ya valió madre». Le pidió que buscara opciones. Palacios investigó durante 3 semanas y encontró a un argentino recién salido de Banfield que había llamado la atención por su estilo ofensivo. Se llamaba Matías Almeida. Palacios vio más de 30 partidos del Banfield de Almeida. Lo que más le impresionó no fueron solo los resultados, sino cómo hacía crecer a los jugadores, cómo los transformaba mentalmente. Almeida no solo era un técnico táctico, era un psicólogo del fútbol.
Había superado una depresión de 5 años. Había vivido el descenso de River como jugador y lo había ascendido como técnico. Tenía una fortaleza mental que pocos entrenadores tenían. El 12 de agosto Palacios presentó el informe a Jorge Vergara en Guadalajara. Vergara quedó convencido. Pero había un problema. José Manuel Chepo de la Torre aún era el entrenador. La directiva actuó rápido. El 14 de septiembre despidieron a Néstor de la Torre, el presidente deportivo y hermano del Chepo. Un día después, el 15 de septiembre de 2015, presentaron oficialmente a Matías Almeida como nuevo director técnico de Chivas. La presentación fue tensa. Jorge Vergara incluso se equivocó y lo llamó Martín antes de pasarle el micrófono. Había presión, escepticismo, dudas. Almeida era un desconocido en México. No tenía experiencia en Europa, no había ganado nada en primera división. Pero cuando habló, algo cambió. Dijo con toda seguridad: no vengo para que piensen que soy un salvador. Vengo a ganar. Vengo a despertar a un gigante. En su segundo partido oficial dirigió el Clásico Nacional contra el América en el Estadio Azteca. Y ganó 2-1. Ahí empezó todo. La afición chivahermana, que llevaba años sufriendo, vio algo diferente en este argentino de carácter fuerte y palabras directas. Apenas 2 meses después, el 4 de noviembre de 2015, Chivas ganó la Copa MX al vencer 1-0 a León. Era el primer título de Almeida como entrenador en primera división. Y solo era el comienzo. Pero lo que vendría después, los títulos, las frases, el amor mutuo entre un técnico argentino y un país entero, eso aún estaba por construirse. Y lo que nadie imaginaba es que ese amor iba a sobrevivir incluso después de que él se fuera. Los meses siguientes fueron de construcción. Almeida no solo trabajaba con el primer equipo, pedía las llaves de toda la institución. Él mismo visoreaba a las fuerzas básicas. Descubrió a José Juan Macías, Fernando Beltrán, Alejandro Mayorga, Edson Torres. Los hacía debutar, los formaba, los convertía en profesionales. Rescató a jugadores como Ángel Saldívar, Carlos Cisneros y Eduardo Chofis López, dándoles la confianza que otros técnicos no les habían dado. Entrenaba diferente. Sus sesiones eran intensas, físicas, pero sobre todo mentales. Les hablaba a los jugadores como seres humanos, no como productos. Les decía que el fútbol nace en la calle, en los barrios, donde se forma el carácter real del jugador. Y eso conectaba profundamente con el ADN de Chivas, un equipo que siempre ha presumido de ser diferente, de ser mexicano. En 2016 ganó la Supercopa MX al vencer 2-0 al Veracruz. En abril de 2017 consiguió otra Copa MX tras vencer en penales 3-1 al Morelia. Ya llevaba 3 títulos en año y medio. Pero lo que faltaba era lo grande, lo que todos esperaban. Y llegó el 28 de mayo de 2017. Chivas enfrentó a Tigres en la final del Clausura 2017. Almeida preparó una estrategia que nadie esperaba. Durante todo el torneo había jugado con un estilo ofensivo y de posesión. Pero para la final cambió completamente el plan. Marcó 1 contra 1 en todo el campo, bloqueó a Tigres de una manera que no había hecho en ningún partido previo. Después confesaría: Tigres no esperaba esto. Si bien lo habíamos entrenado, no lo habíamos realizado antes en ningún partido. Chivas ganó 2-1 en casa con goles de Alan Pulido y José Juan Vázquez, logrando un global de 4-3. El estadio Akron explotó. Chivas era campeón de liga después de 10 años y medio de sequía. Almeida había cumplido. Había despertado al gigante. Se terminó una maldición que pesaba como una losa sobre el equipo más popular de México. Jorge Vergara estaba eufórico. En redes sociales escribió: gracias, gracias, gracias a Matías y cuerpo técnico por creer. Publicó fotos con Almeida, el brazo en su hombro, unidos. Le dedicó tweets constantes. Hay pelado Almeida para rato. Escribió en octubre de 2017. La química entre ambos era evidente. Vergara, un empresario impulsivo que había quemado 19 técnicos en 13 años, había encontrado por fin a alguien en quien confiar plenamente. Y faltaba más. En abril de 2018, Chivas ganó la Conca Champions tras 56 años sin conquistarla, venciendo a Toronto FC. 5 títulos en 2 años y medio. 7 finales disputadas, 5 ganadas. Almeida se había convertido en el técnico más exitoso en la era de Jorge Vergara. Más que eso, se había convertido en un ídolo para la afición rojiblanca. Pero algo más profundo estaba pasando. Almeida no solo estaba ganando títulos, se estaba enamorando de México.
Y México se estaba enamorando de él. Y eso se notaba cada vez que hablaba. Pero esas declaraciones, las que marcaron una época y las que hoy siguen resonando, las veremos al final. La dolorosa despedida. Junio de 2018. Chivas acababa de ganar la Conca Champions, acababa de clasificar al Mundial de Clubes, estaba en su mejor momento deportivo en décadas. Pero tras bambalinas todo estaba roto. Almeida y la directiva ya no se entendían. En la última reunión que tuvo Almeida con Amaury Vergara, Paco Gabriel de Anda y José Luis Higuera, el técnico puso sus condiciones sobre la mesa. Pedía no vender a los jugadores clave, especialmente a Rodolfo Pizarro y Rodolfo Cota. Pedía refuerzos porque por primera vez en su gestión realmente los necesitaba. Pedía arrancar el torneo sin deudas y con una pretemporada adecuada. La directiva le dijo que no se podía, que no había dinero. Almeida no lo podía creer. Acababan de ganar 5 títulos, de clasificar al Mundial de Clubes, de llenar estadios, y le decían que no había dinero para retener a los jugadores. Sintió que la directiva no estaba comprometida con el proyecto. Y tomó la decisión más difícil de su vida, renunció. La conferencia de prensa de despedida fue emotiva y tensa a la vez. Almeida dejó claro que se iba por diferencias con la directiva, no con los jugadores ni con la afición. Y soltó frases que quedaron grabadas. Yo hoy me voy, pero voy a volver. Y agregó entre risas, ojalá algún día tenga mucho dinero y pueda comprar este club. Pero la frase que más impactó fue otra, nos vamos con un amor muy grande por este club. Yo lo voy a venir a ver porque me quedo hincha del Guadalajara, hincha de Chivas. Un técnico argentino, que había dirigido a River Plate, que llevaba el fútbol argentino en la sangre, declarándose hincha de Chivas. Eso lo dice todo sobre lo que vivió en México. Su salida fue devastadora para el club. Chivas entró en una crisis de la que no se ha recuperado hasta hoy. Pasaron José Saturnino Cardoso, Luis Fernando Tena, Tomás Boy, Víctor Manuel Bucetich, Marcelo Michel Leaño, Ricardo Cadena, Veljko Paunovic, Fernando Gago, y ninguno pudo replicar ni de cerca lo que Almeida construyó. En 7 años desde su partida, Chivas no ha vuelto a ganar un título de liga. Pero Almeida no se olvidó de México. Se fue a Estados Unidos, a la MLS, a dirigir al San José Earthquakes. Y ahí siguió hablando de México, defendiendo al futbolista mexicano, soñando con algún día dirigir a la selección. Y esas declaraciones, las que hizo entonces y las que hace ahora desde España, son las que tienen a todos hablando. Las declaraciones de Almeida. Desde que llegó a México, Matías Almeida empezó a hablar. Y lo que decía resonaba porque lo respaldaba con hechos. Pero fue después de ganar un clásico contra el América en el Apertura 2016 cuando soltó una frase que lo cambió todo. Yo soy extranjero y creo más en los mexicanos que muchos mexicanos. En verdad estoy muy feliz por todos ellos. Esa declaración resonó en todo el país. Un argentino, con apenas un año en México, defendía al futbolista mexicano con más convicción que muchos propios mexicanos. En un país donde constantemente se critica al futbolista local, donde se dice que le falta carácter o mentalidad, un extranjero llegaba a decir lo contrario. Y lo decía con resultados en la mano. A partir de ahí su nombre empezó a sonar para la selección mexicana. En enero de 2017, cuando le preguntaron sobre el Mundial, Almeida no dudó. Yo iría al Mundial a ganarlo. México tiene equipo para ganar la Copa del Mundo. No dijo que podían llegar al 5.º partido, no puso excusas. Dijo que podían ser campeones. Y lo dijo con total convicción. En otra entrevista profundizó en su visión del fútbol mexicano. México es de los lugares donde mejor se trabaja el sector de fuerzas básicas. Para mí es de lo mejor. El jugador mexicano hasta los 22 años es una promesa, pero de los 22 a los 26 está tapado y ahí pierde una gran parte el futbolista. ¿Cómo se puede mejorar? Trayendo menos extranjeros, que los que vengan sean de calidad, como los que hay, pero no tantos. Almeida veía algo que pocos querían admitir. El problema no era el talento mexicano, era el sistema. Los clubes preferían traer extranjeros en vez de darle oportunidad a los jóvenes locales. Y eso mataba el desarrollo. Él lo sabía porque en Chivas, obligado a usar solo mexicanos, había demostrado que con confianza y trabajo se podían ganar títulos importantes. Otra frase que marcó fue, el jugador mexicano tiene técnica, inteligencia y personalidad. Muchas veces no se cree lo bueno que es. Esa falta de confianza, según Almeida, era el verdadero enemigo. No la falta de talento, sino la falta de fe en sí mismos.
Y quizá su declaración más contundente llegó cuando salió a defender al fútbol mexicano de las críticas de Sudamérica. México es el que le da de comer a todo Sudamérica a nivel futbolístico. Con esa frase dejó en claro el peso económico, deportivo y estructural que tiene México en el continente. Y lo dijo siendo argentino, siendo del país que más mira por encima del hombro al fútbol mexicano. Incluso llegó a decir en una entrevista: quisiera ser mexicano para jugar 3 minutos del clásico contra América. Un argentino, con River Plate en la sangre, diciendo que quisiera ser mexicano. Eso no se ve todos los días. Y la afición lo sentía. Lo querían como si fuera uno de ellos. Pero llegó junio de 2018 y Almeyda tuvo que irse de Chivas por diferencias con la directiva. En su despedida dejó frases que quedaron grabadas. Yo hoy me voy, pero voy a volver y me quedo hincha del Guadalajara, hincha de Chivas. Un técnico argentino declarándose hincha de Chivas. Eso lo dice todo sobre lo que vivió en México. Se fue a Estados Unidos, a la MLS, pero siguió hablando de México. En julio de 2018, apenas un mes después de salir del Guadalajara, lo dijo sin vueltas en Fútbol Picante. Hoy soy un DT desocupado y obviamente es un sueño por cumplir. Tanto la selección de México como Argentina, y claro que me gustaría trabajar con una propuesta de este tipo. Cuando le preguntaron si México podía competir en un mundial, fue categórico. Creo que sí se puede competir, porque México debe jugar en conjunto. El futbolista mexicano tiene mucha técnica y amor propio. Creo que hay que darles confianza y se hubieran animado a ser campeones del mundo. Pero desde que llegué aquí se habla del quinto partido y uno no juega para eso, sino para campeonatos. Almeyda identificó el problema de raíz, la mentalidad. Yo me creo capaz de dirigir a la selección, dijo con total seguridad. Pero la realidad fue otra. En octubre de 2018 confesó con cierta amargura por qué nunca lo buscaron. Por ahí era el número 30 o 35 en la lista de candidatos. Si entrevistaron 24, yo estaba más adelante. Evidentemente yo no gustaba. Está más que claro y es respetable. Tenía una ilusión muy grande y conforme pasó el tiempo no hubo interés y es respetable. Almeyda esperó una llamada que nunca llegó. La Federación Mexicana de Fútbol prefirió otros perfiles. Pasaron Gerardo Martino, Jaime Lozano y ahora Javier Aguirre. Ninguno con el amor por México que Almeyda había demostrado. En 2020, ya en San José Earthquakes, profundizó más. Obviamente que me encantaría dirigir a una selección, es lo máximo que le puede pasar a un entrenador. Y sobre todo Estados Unidos y México son selecciones con mucho futuro. México tiene equipo para competir con cualquiera. Tiene jugadores, tiene calidad, tiene todo para llegar lejos. Los años pasaron. Almeyda dirigió en la MLS hasta 2022. Luego se fue a Grecia con el AEK Atenas, donde ganó un doblete histórico en 2023. En 2025 firmó con el Sevilla de España, el mismo club donde jugó brevemente en 1996. Volvió como técnico casi 30 años después, cerrando un círculo. Pero incluso desde España, Almeyda sigue hablando de México. Y hace poco soltó unas declaraciones que volvieron a poner su nombre en todas las conversaciones. En una entrevista reciente, dejó abierta la puerta a un futuro con la selección mexicana de la manera más clara posible. México tiene materia prima de sobra. Hay excelentes jugadores, talento, condiciones naturales. Lo que muchas veces falta es creérsela un poco más y volver a buscar al futbolista en los barrios, en la calle, donde nace el hambre real de jugar. Y luego vino la frase que tiene a todos ilusionados. A mí me gustaría, en un futuro, poder dirigir a la selección mexicana. Es un país que quiero, que me dio muchísimo, y estoy convencido de que México puede competir de igual a igual con cualquiera si confía en lo que tiene. No dijo quizás. No puso condiciones. Dijo que le gustaría. Dijo que es un país que quiere. Dijo que le dio muchísimo. Y eso, viniendo de alguien que está dirigiendo en la Liga Española, que podría aspirar a grandes clubes europeos, tiene un peso enorme. Carlos Salcido, uno de los jugadores que fue campeón con Almeyda, lo explicó años después. Matías tenía otra forma de entrenar, empezamos a mejorar mucho futbolísticamente. Nos hicimos mucho más fuertes en el tema mental. Él no era de aquí, pero sabía más cosas del mexicano que nosotros mismos. Nos hizo ver lo que es ser mexicano. Para Matías Almeyda, México nunca fue un problema de talento. Fue, y sigue siendo, una cuestión de confianza, identidad y raíces. Él lo vivió en carne propia con Chivas. Tomó a un equipo al borde del descenso, jugando solo con mexicanos, y lo convirtió en campeón de liga, campeón de CONCACHAMPIONS,
el equipo más ganador de su era. Sin extranjeros. Sin excusas. Solo con futbolistas mexicanos que necesitaban que alguien creyera en ellos. Y ese alguien fue un argentino que llegó como un desconocido y se fue convertido en leyenda. Que ganó 5 títulos en 2 años y medio. Que defendió al futbolista mexicano cuando nadie lo hacía. Que se declaró hincha de Chivas. Que lloró cuando se fue. Que prometió volver. Que nunca se olvidó. Y que hoy, desde España, sigue diciendo que quiere dirigir a la selección mexicana. Hoy, mientras Matías Almeida dirige al Sevilla en España, México sigue buscando rumbo. La selección no encuentra su identidad. Los clubes siguen llenándose de extranjeros. Los jóvenes mexicanos siguen sin tener las oportunidades que merecen. Y en algún lugar de Guadalajara, miles de aficionados de Chivas siguen extrañando a ese argentino de carácter fuerte que los hizo creer que todo era posible. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Matías Almeida debería dirigir a la selección mexicana? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras. Tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí, no te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.